Hola, muy buenas tardes, alumnos de estadística y de visión microeconómica aplicada a los negocios. Pues bueno, llegamos a nuestra última semana de clases. Me ha dado mucho gusto acompañarlos en todo este proceso de este cuatrimestre. Les recuerdo hacer sus tareas y que las puedan entregar a tiempo para que puedan salir satisfactoriamente evaluados. El día de hoy estamos cerrando ya este ciclo de clases y vamos a hacer un repaso para estadística y vamos a ver un tema más para lo que tiene que ver con visión microeconómica aplicado a los negocios. Entonces, sin más preámbulos, comencemos, chicos, y vamos a empezar a hablar a cerrar el tema de probabilidad estadística, que en lo personal como yo les comenté desde el inicio de la clase, esta materia, pues nos lleva es un análisis muy profundo y es como un tema muy cultural para nosotros el poder entenderla y desarrollarla correctamente. Entonces, voy a darles unas anotaciones. La presentación que tengo es muy amplia. No la voy a revisar todo, nada, vamos a revisar dos, tres cositas para analizar como yo les comentaba, y darle cierre a la materia sobre cuán importante es la estadística en un proceso, en la vida diaria, en la vida de un gobierno, para muchas cosas, en la vida de los negocios, y nosotros pues tenemos que poder entender esto y llevarlo a cabo. Eh, Miren, hay dos frases de Nicanor Parra y otra de José Piñera que hablan sobre estadística. Dice, hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona, ¿no? Eh, José Piñera, los chilenos tienen una pensión promedio de 650,000 pesos. Son como datos estadísticos, ¿no? Entonces, vamos a citar las palabras proféticas del escritor Wells. Fíjense, en 1954 dice, llegará el día en que pensar estadísticamente sea tan necesario para el ciudadano eficiente como leer y escribir. Donde pensar estadísticamente debe interpretarse como una consecuencia del proceso de alfabetización estadística, esa que afirmamos ser la función principal de la enseñanza de la estadística de la escuela. Miren, chicos, por eso yo les dije, y por eso hay como un debate, pues no sé si llamarle debate sinceramente, pero es como un tipo de apreciación diferente, ¿no? Entre varios docentes de matemáticas. Yo les comenté desde el inicio, hay algunos teóricos matemáticos que dicen que la estadística viene a ser parte de las matemáticas. Cuando hablamos parte de las matemáticas, hablamos de, ustedes lo saben, de la aritmética, el álgebra, eh, álgebra, eh, cálculo diferencial, inferencial, geometría, trigonometría, todas estas, y algunos ponen estadística ahí y probabilidad, pero hay otros autores que no. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la clave está aquí, ¿sale? La estadística, a diferencia del álgebra, se tiene que volver para nosotros tan eficiente, tan solicitada como el leer y escribir, ¿no? Cosa que el álgebra, cosa que la geometría no es así, porque independientemente que yo siempre les he explicado a todos mis alumnos cuando me ha tocado darles álgebra, geometría, trigonometría, todas estas materias, es bien importante entender que las matemáticas, su principal objetivo es hacernos a nosotros, en primer lugar, activar nuestro cerebro, que trabaje, ¿no? Siempre el sumar, restar, dividir, multiplicar, sustituir valores, encontrar valores, nos ayuda a que el cerebro esté activo. Eso es por un lado. El segundo lado, de una manera de aplicación que yo siempre les he comentado, es que todas estas áreas de las matemáticas, aritmética, álgebra, trigonometría, etcétera, sirve para enseñarnos a trabajar con procesos. Es bien interesante que cuando un maestro revisa eh,
los procedimientos de un ejercicio, es lo que revisa el procedimiento, ¿no? Ya es que en los exámenes te dicen, las respuestas sin procedimiento no valen, porque lo que le interesa al profesor es que haya seguido el proceso adecuado para llegar a ese resultado. Entonces, las matemáticas en sí nos enseñan a trabajar con procesos, cosa que hoy en día las empresas batallan mucho con todos los empleados. Y me incluyo yo a veces ahí, chicos, eh, nos cuesta trabajo seguir los procesos. Queremos acortarlos o hacerlos como queramos. Pues está mal, porque luego salen las cosas mal por no seguir el proceso, o pueden salir bien, pero ya afectamos algo. A veces por nuestra influencia podemos cambiar el proceso, simplificarlo, pero siempre debe haber un proceso, ¿sale? Entonces las matemáticas nos enseñan procesos. Pero quitando esa aplicación, la verdad es que pues difícilmente en la vida diaria vas a hacer ecuaciones lineales de primero, segundo, tercer grado, vas a sacar las áreas de un espacio, a menos que te dediques a eso, ¿verdad? Pero la estadística no, la estadística sí es parte de la toma de decisiones que tomamos a diario. Por eso aquí el autor dice, eh, debe entenderse como un proceso como leer y escribir, porque para tomar decisiones es muy importante que entendamos la estadística, ¿no? Sintetizando, vamos a decir que una persona alfabetizada estadísticamente debería ser capaz de leer e interpretar datos. Miren, ¿cómo funciona esto, chicos? Por eso es muy importante. A veces nosotros los maestros nos volvemos eh, psicólogos, pedagogos, terapeutas, de todo de ustedes, ¿no? Recuerdo tantos casos en los que se me acercan, he tenido la oportunidad de dar clases en media, desde secundaria, educación media superior y superior. Y los de media superior o secundaria siempre se me han acercado a niñas para decirme, oiga, profe, fíjese que fulanito está pidiendo que tengamos intimidad, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve? ¿Qué piensa? ¿No? Y se traen preguntas como, ¿qué pasaría si quedo embarazada? ¿Qué pasaría si al hacerlo quedo embarazada, si me contagio? Entonces yo siempre les digo, mira, es bien sencillo, yo te puedo dar una opinión como tu docente, como padre, como padre de una niña, como creyente tal vez de una fe, pero al final del día, esas preguntas se podrían quitar, y así lo enseño, ¿eh? Si tú vas a la estadística, porque miren, si ustedes le ponen, si yo tengo relaciones a tal edad, todo eso está en el INEGI. ¿Qué pasa con las niñas embarazadas de 15 años? Hay matrimonio y te va a arrojar un dato ahí esclarecedor. ¿Sale? Entonces es bien importante, por eso dice el autor, que nosotros tenemos que tener la estadística como algo cotidiano en nuestra vida para leer y cómo es escribir. Por ejemplo, eso es un caso de una toma de decisión. La estadística te dice también que a cierta edad psicológicamente no estás lista para eso, que muy seguramente te va a dejar el chico. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Ves? Otro punto, quiero poner un negocio. Hay estadísticas de los negocios que hoy están teniendo éxito en el presente y a futuro. Entonces, tienes que ir a las estadísticas para poder tomar esa decisión si vas a emprender. ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué estás enfocado? ¿En el dinero? Sí, el dinero es muy importante. Entonces, estamos en buscar no es lo máximo, pero es muy importante. Entonces, necesitamos buscar una carrera que si bien nos guste, nos apasione, nos deje dinero. Hay que buscar estadísticamente cuáles son esas carreras, ¿ves? Entonces, y no estar diciendo, ¿qué estudio y qué hago? Para eso, en nuestro caso, nuestro gobierno trabaja a través de un banco de estadístico de distintas cosas, de distintos temas para que nosotros busquemos. Entonces, nosotros buscamos y con lo que ya viste ahorita, tú tienes que ser capaz de leer e interpretar esos datos a través de las tablas de frecuencia, de distribución simple, de distribución por intervalos. Debes entender estos datos a través de los ojos y de la visión que aprendiste sobre
las medidas de tendencia central, donde aprendimos a identificar la media, la mediana y la moda. Tienes que entender cómo desde la media surgen las otras medidas de famosas de dispersión, donde la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, nosotros podemos obtener datos de esa dispersión, ¿no? Desde la media. Entonces, por eso, sea que pongas un negocio, sea que haces una decisión, como comenzar tu vida sexual, imagínate, ¿no? La estadística puede darte mucha luz, dónde trabajar, qué estudiar, qué comer. Incluso está mal, ¿no? ¿no? Yo no veo bien las apuestas, pero ¿a qué equipo apostarle, verdad? Estadísticamente debes conocer y saber tomar los datos, ¿no? Entonces, usar argumentos estadísticos para dar evidencia sobre la validez de alguna afirmación. Volvemos al tema, ¿no? Entonces, tú ya desde eso, tú puedes tomar decisiones en base a un contexto, a un hecho ya probado y no a lo que tú crees, ¿sale? Eh, Pensar críticamente sobre las afirmaciones, las encuestas y los estudios estadísticos que aparecen en los medios de comunicación, lo que yo les decía, ya los tenemos, ya los leímos, los interpretamos, ya vimos la validez de el estudio. Por eso aprendimos también cómo se formula una hipótesis, y cómo la podemos entender, y que siempre hay una hipótesis alternativa. ¿Te acuerdas que fue lo que cerramos? También aprendimos cómo obtengo la muestra, aprendimos de muestreo probabilístico y no probabilístico para obtener esas muestras y trabajar con ellos. Trabajamos diferentes métodos de probabilidad para poner a prueba un experimento que tiene que ser aleatorio, es decir, que tengamos un conjunto de posibles resultados que nosotros podamos creer que puedan dar, pero tenemos que sacar el porcentaje de que dé cada uno de ellos, ¿sale? No podemos trabajar con experimentos o eventos determinísticos porque ya sabemos el resultado, entonces eso no nos ayuda. Entonces, nosotros a través de esta materia aprendimos a mirar todo esto para poder tomar resoluciones. Por ejemplo, ahorita me dicen, o sea, es que es como muy obvio, chicos, o sea, aquí ya no importa, hoy ya estamos a 19 de abril, hoy como va la estadística y la tendencia y que es bien, y es casi irreversible ya esto, pues es que no se trata de quién vaya a ganar, a ver quién gana en las elecciones, ¿no? Que se aproximan presidenciales en México. Simplemente la estadística nos dice que va a gobernar otros 6 años Morena y se acabó. O sea, no es un tema que yo aquí me ponga romántico, que me ponga los colores de un partido político, no. Es estadísticamente hablando, es imposible hoy por hoy que remonten esa desventaja la candidata de oposición y el candidato de oposición a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, eso es un hecho, eso no lo digo yo, no lo digo, no lo dice un un AMLO lover, ¿no? Lo dice la estadística, ¿no? Eh, por eso, en las elecciones pasadas, se deduce que hubo fraudes, ¿no? Por ejemplo, la de Peña Nieto con Andrés Manuel no hubo, porque la estadística sí proyectaba una elección muy cerrada con un piquito ligero de ventaja para Peña Nieto. En la de Felipe Calderón con Andrés Manuel López Obrador, la ventaja era de Andrés y movieron ahí datos estadísticos y ahí sí hubo un fraude, chicos, ¿no? Entonces, es bien importante como con Fox, que desde un inicio la estadística lo puso en la presidencia y, y así era, ¿no? Así era. Entonces, eh, por eso, pues yo sí soy de los que dice que hubo fraude en el periodo de Calderón con Andrés Manuel, con el de Peña no, Peña ganó bien, algunos dirán desafortunadamente, y Andrés Manuel, pues desde que inició la campaña hasta que su cierre, siempre estuvo hasta arriba de las encuestas estadísticas, entonces pues ganó, como debía ser, ahora sí no hubo mano negra y ganó. Hoy estamos en el mismo escenario que hace 6 años, la estadística, no tu profesor,
no los periodistas. La estadística dice que va a ganar en Morena. Entonces, si tú hoy tuviéramos que decir quién va a ganar, tú ya tienes presidente, ya la gente debería de estarse quitando de, ay Dios, vamos a ganar, los vamos a sacar. No, más bien la gente debe estar pensando en cómo va a sumar al proyecto de Claudia Sheinbaum, porque eso es irreversible, sale estadísticamente hablando, independientemente de todas las cosas ocultas que trae en sí la política, ¿verdad? Que para mí todos están de acuerdo, pero bueno, esos son otros temas. Debemos pensar críticamente, por eso es lo que estamos haciendo ahorita, estamos pensando críticamente de lo que está sucediendo en la futura elección. Por eso tú aprendiste a interpretar tablas, gráficos y medidas de resumen que aparecen en los medios. Cuando tú ves un gráfico, tú ya sabes hoy cómo obtuvieron esas muestras, tú ya sabes cómo las colocaron, cómo las agruparon para presentarlas al público, ¿sale? Debemos interpretar, evaluar críticamente y comunicar información estadística. Eso es bien importante. Entonces, pues tú al poder hacer ya todo esto, tú ya puedes, sin duda, ser una persona que puedas tú eh, interpretar estos datos y explicarlos con sabiduría e inteligencia, en pocas palabras, ¿no? Y comunicar el resultado a un grupo, ¿sale? De personas. Entonces, es importante eso. Ahora, en este punto, que acuérdate que si te vas a quedar en la estadística descriptiva, es decir, es esta estadística en la que solo vas a presentar los datos, los hechos que están, como estamos hablando de Claudia Sheinbaum, mira, hay una moda, se repite un número en el valor, hay una mediana, ¿no? Que se repite esta tendencia entre dos, este, perdón, una moda, son el grupo de datos cuatro que más se repite, ¿no? Entonces podríamos ahí encontrar en los datos donde seguramente encontraremos varios datos que se repiten a favor de Claudia Sheinbaum. La media, que es el promedio general de la población va a votar por Claudia Sheinbaum, eso también seguro lo arrojó. Y la mediana, acuérdate que son los datos centrales de un grupo de estudio que estamos teniendo y seguramente también la favorecen. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, solamente es analizar, interpretar esos datos y los vamos a explicar a un salón de clases, a un grupo de personas, para que esas personas pues estén claras en cómo va a funcionar eso. Si vamos a trabajar a través de la inferencial, que es la probabilidad, y todos los demás temas que vimos, como el manejo de la prueba Poisson, ¿te acuerdas? Todos estos de distribución aleatoria. Eh, entonces, nosotros tenemos y lo de pruebas de hipótesis, el muestreo, en la estadística inferencial, sí vamos a poner a prueba o vamos a poner un evento, un suceso con diferentes probabilidades o resultados, lo vamos a poner a prueba y de esos resultados vamos a jugar con eso. Entonces, de lo que obtenemos en la descriptiva, podemos trabajar con la inferencial para sacar diferentes escenarios, ¿no? Entonces, es muy importante que tú sepas qué es lo que quieres y cómo lo quieres transmitir. Por eso tienes que tener las herramientas básicas de la estadística, el lenguaje, que ya sabes que las herramientas son matemáticas. Al final del día, lo que hicimos nosotros durante todo este tiempo, usamos son cosas muy sencillas, sumas, divisiones, restas, multiplicaciones y un poco de álgebra, ¿no? En algunas situaciones. Pero en realidad, pues tienes que manejar todo eso. Apreciar el valor de la estadística en la vida cotidiana, la vida cívica y la vida profesional en calidad de consumidor de datos, de modo de actuar como un ciudadano informado y crítico en la sociedad basada en la información. Entonces, es bien importante que nosotros podamos tener esa honestidad y podamos trabajar a tomar decisiones desde el punto de vista matemático-estadístico. Dice, la falta de valoración de la estadística se refleja en algunas citas célebres. Hay tres clases de mentiras. Mentiras, perdón, grandes mentiras y estadísticas. Solo me fío de las estadísticas que he manipulado, Winston Churchill. Ello hace necesaria una mirada crítica sobre el uso de la estadística en los medios de comunicación, ¿no? Volvemos al tema, o sea, los medios de comunicación cambian, manipulan los datos. Como tú puedes ver, tú puedes cambiar y manipular datos porque tú construyes los datos, ¿vale? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos nuestros propios criterios, nuestras propias estadísticas y darnos cuenta cuando nos quieren engañar, como es el caso
muchas veces de elecciones, etcétera. ¿Vale? Entonces, chicos, al final podríamos pasar un largo tiempo pues platicando más de la estadística porque es muy importante, es muy importante este tema y apasionante, pero bueno, ya tenemos estadística 2 para seguir platicando. Ahorita me tengo que ir con los chicos de visión microeconómica porque tengo un tema completo que ver con ellos y necesito la otra media hora. Pues espero que les haya gustado estadística y que este cierre los motive a no verla como una materia más de relleno, sino como a verla como es, de su importancia en nuestra vida diaria, que ahorita fue lo que les quise volver a mostrar, y que realmente la valoren en la toma de decisiones y no estén tomando decisiones desde lo que cree alguna persona. Los consejos son buenos, por supuesto, la experiencia de la gente es buena, pero vayan a las estadísticas, que ya son cosas comprobadas, ¿verdad? Que ya son cosas analizadas y ustedes ya saben interpretarlas o haz tu propia estadística. Entonces podrás tomar mejores decisiones, ¿sale? Entonces, pues yo que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en estadística 2. Bueno, pues vámonos a visión microeconómica y vamos a analizar el último tema. Y ese tema es el siguiente. El tema es, vamos a hablar un poquito de la empresa y el empresario, hoy tan importante, ¿verdad? Hoy gracias a las redes sociales, al TikTok, al Instagram, hay muchas personas que, pues, de alguna forma son influencers o tienen cierta, cierta, ¿cómo decirles, chicos? Cierta capacidad de mover gente, ¿no? Es la verdad. Entonces hay mucha gente que te dice cómo poner una empresa, cómo vender un producto, bla, bla, bla. Tú ya sabes todo eso, ¿no? Lo que sí es bueno es eso, ¿no? Acuérdense que eso es bueno. Yo nunca estoy en contra de que eso no pase, ¿no? O sea, es importante que nosotros podamos tener esa influencia y hoy en día que lo tenemos tan cercano, a través de libros, a través de estos influencers, a través de todas estas personas que emprendieron y podemos aprenderles mucho. Ahora, desafortunadamente hay varios charlatanes, etcétera, o hay otros que cada quien tiene una metodología. Lo importante es cómo nosotros tomamos las mejores decisiones para nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, por eso hoy es tan relevante, ¿no? Por eso hoy este tema de la empresa y del empresario, pues antes solamente se veía así como en las universidades, en las clases de posgrado, ¿no? Y hoy no. Hoy hay mucha información, ¿no? Mucha que encontramos en redes sociales, solo hay que tener cuidado para poder tomar la mejor decisión en cada caso, ¿sale? Este, muy bien. Dice que eh, la empresa y el empresario, ¿no? Entonces es como el mapa mental de lo que vamos a ver. Tenemos que ver que la empresa como realidad económica es una unidad de producción, que ya lo hemos platicado en otras clases, una unidad financiera, por eso no me voy a detener en esto, y una unidad sociopolítica. Y tiene una unidad de decisión. La empresa como realidad social crea empleo, genera riqueza y canaliza la distribución de la renta. Así lo hemos platicado. También los elementos de una empresa son elementos humanos, propietarios, directivos y trabajadores, bienes patrimoniales. Elementos inmateriales, también ya lo vimos, relaciones con el mercado, organización interna y conocimientos tecnológicos. Todo esto ya lo vimos en las clases pasadas. Diferentes conceptos de empresa, explotación, unidad técnica, medios recursos, es la forma en cómo se ve una empresa, acuérdate, una unidad física, una unidad jurídica, una estrategia o decisión. Ahora, esto sí es lo que quiero llegar. El otro era como temas que ya hemos visto sobre la empresa desde hace varias semanas. Ahora sí entremos de lleno al tema del empresario y su evolución histórica, ¿no? El concepto de empresario ha evolucionado históricamente estrechamente relacionado a la empresa. Vamos a ver algunos enfoques históricos sobre el empresario. La teoría del empresario como capitalista, esto fue Adam Smith, ¿no? Y que son economistas clásicos. Por eso es importante eh,
leer las distintas doctrinas económicas que ya más o menos vimos, ya los autores, porque todo lo que vemos hoy en día es el reflejo de lo que ellos escribieron hace mucho tiempo, 1776, por ejemplo. ¿Sale? Pero todos estos enfoques, chicos, no es que ya no se usen o que estén obsoletos, son enfoques que se siguen usando y que luego se combinan entre ellos para sacar un nuevo enfoque, una nueva realidad. Y sale un iluminado y dice, esto es lo nuevo, pero pues no es otra cosa. De verdad se los digo, chicos, en buena onda. Porque hay mucha gente que se quiere como atribuir que encontró algo, pero no es cierto. Simplemente dijo, ah, mira, voy a tomar esto de Smith, esto de Bay, esto de Marshall y crean algo nuevo. Si ahí le quieres llamar innovación, pues podríamos a lo mejor considerarlo que sí, pero pues bueno, es un poco al azar este tema, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que todos los pensamientos de hoy en día y sus mejoras, sus innovaciones vienen de estos conceptos. Por eso es importante entenderlo. Adam Smith decía que el empresario tenía poca atención al estudio de la empresa y el empresario, ¿no? Entonces, había poco estudio a la empresa y al empresario, ¿no? En esos tiempos, ¿no? El empresario es el propietario de los medios de producción. O sea, como que no se terminaba de cientificar, por así llamarlo, o ponerlo en un papel, que no es otra cosa eso, a todo lo que es la administración científica que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, como que Adam Smith decía, hijo, aquí nos falta un poquito de eso, ¿no? El empresario como hombre de negocios, decía Cantillon, compra materia prima, transforma y vende el producto a precios inciertos, como que cosas muy básicas. El empresario recibe una retribución. El empresario como coordinador de factores, Say decía que la diferencia es la función del capitalista en la función del empresario. Un empresario en control Marshall interpreta los deseos de los consumidores, dirige los factores de producción, el empresario riesgo, Knight, recibe una renta residual incierta como remuneración del riesgo, el empresario innovador, Schumpeter diferencia de la fusión de innovar empresario de la de arriesgar capitalista, el empresario como tecnoestructura, Galbraith, y propia de las empresas actuales grandes y diversificadas. La dirección recae sobre un grupo de técnicos especialistas. Si tú te das cuenta, todas estas principales características y estas escuelas, enfoques, hoy en día se siguen viendo, ¿no? Si tú dijeras, ah, ya lo que dijo Adam Smith no es cierto, déjame decirte que hoy hay muchas personas que estudian a la empresa, este, que estudian en la empresa, que aporten cosas. Estamos en la era de mayor información, pero también la era de mayor desinformación, cierto, verídica. Ese es el problema. Hoy hay tanta información que ya no sabemos cuál es buena y cuál es mala. Entonces, realmente si pudiéramos de verlo, realmente a veces le generamos poco tiempo a de instruirnos de manera correcta sobre esto. Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no? El empresario, obviamente, eso es un tema que es actual hoy, es propietario de los medios de producción. ¿Quién más? ¿No? El propietario, la empresa compra materia prima, la transforma y nos vende algo y recibe dinero de eso. Diferencia de la función del capitalista, la función del empresario. Son dos cosas distintas entre alguien que va a invertir dinero y otro que va a llevar a cabo la empresa. A veces el empresario es el capitalista, ¿no? Pero a veces no lo es, ¿no? A mí muchas veces me han ofrecido, oye, yo te pongo mi dinero, ponlo a funcionar tú. Entonces el empresario soy yo, no, él no me está dando el dinero. Eso hoy existe todavía. El empresario debe de interpretar los deseos de los consumidores a través del marketing, ¿no? Y organizar todo, cómo va a producir ese producto, recibe una renta, el empresario dice que está innovando, el capitalista solo arriesga lana, eso sí, lo que decíamos ahorita, y hoy las empresas están divididas y están estructuradas, como ya vimos, en diferentes áreas que tienen cada una su especialidad. Entonces, te das cuenta, todos estos conceptos, todo esto, hoy en día siguen siendo vigentes. El empresario en la economía actual. Propiedad, personas titulares de la empresa, fundadores, herederos, empresa familiar, adquirientes de la empresa. O sea, ¿quién es dueño de la empresa? En pocas palabras, dirección. ¿Quiénes la dirigen? Que es diferente. Personas que toman las decisiones en la empresa para que ésta actúe con eficacia y eficiencia. A veces los mismos dueños son los que toman esas decisiones y a veces lo entregan a otras personas que a lo mejor ellos consideran más competentes o simplemente ellos ya se cansaron y dicen, ¿sabes qué? Ya, se lo entregamos a alguien que sea mejor que nosotros
y nosotros simplemente vamos a recibir dinero. Hay mucha gente que no, ¿verdad? Que no lo suelta y que prefiere seguir ellos al frente, entonces se convierten a la vez en dueños y directores, ¿no? A veces no pueden ser directores de todo porque pues no hay suficiente familia, entonces sí tienen que compartir la dirección con diferentes personas, ¿no? Me refiero a las direcciones de área, ¿no? Pero la dirección general pues siempre la tendrá un familiar o un fundador de la empresa, ¿no? Entonces tenemos a la propiedad, que es el inversor, propiedad y dirección del empresario, dirección, pues el directivo, ¿no? La complejidad del entorno de las empresas actuales, funciones del empresario actual, esto es algo importante. Debe tener capacidad de liderazgo. Chicos, hoy de lo que más adolece las empresas son de líderes. A veces tenemos gente muy capacitada en todas las áreas, pero sin alguien que sepa dirigirlos y llevarlos al cumplimiento de objetivos. Recuerden que un líder no es aquel que nada más va a preocuparse por cumplir objetivos, es una persona que va a preocuparse por el desarrollo personal, profesional del empleado. Y son retos que la gente no quiere asumir. Por eso es que tú ves que no crecemos como debiéramos. Hay empresas que están rodeadas de personas así que crecen brutalmente y que son paraísos para trabajar. Debe ser un experto estratega, por supuesto, debe ser una persona que haya recorrido. Yo sí soy de la idea que debe de empezar, si no desde abajo, por lo menos un punto medio, para poder eh, recorrer todas las áreas y tener una estrategia mental, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia ya en el área académico, he sido director de universidades muy grandes, ¿no? Ya, nada más que yo cambié mi giro y me volví empresario y puse empresa y todo esto, pero en realidad yo empecé como docente, chicos, así, por eso no suelto esto, porque me apasiona y cuando tengo un tiempo, pues me doy el tiempo de hacerlo. Y y de ser docente, luego brinqué algo que en alguna universidad le llamaban presidente de academia, es decir, yo era el mero mero de todos los docentes, ¿no? Tenía todo a mi cargo la parte académica. De ahí ya brinqué a ser coordinador académico, ¿no? Y entonces ya tenía a mi cargo alumnos y maestros y academia y todo eso. Y después de coordinador, ya llegué al brinco a ser el director general de una, coordinador general más bien de una universidad y después para ya ser el director general como tal. No solamente estaban arriba de mí los dueños de la universidad. Entonces, y ese proceso me llevó 14 años. Entonces, creo que sí, para ser una estratega, sí tienes que recordar muchas cosas para que puedas conocer bien todo y poder generar estrategia. Tienes que tener una atención al mercado, obviamente sí, es atención al cliente. El cliente es el punto focal de todo, eso ya lo sabemos. Tenemos que tener facilidad en la habilidad, en la comunicación y debe tener una gran capacidad negociadora, por supuesto, y resolución de conflictos, ¿vale? Y ya de ahí pues vienen los tipos de empresa que también ya los vimos, pero yo quería platicar con ustedes esta parte del empresario para que no se fuera sin resolver, porque pues ya los demás han sido temas que hemos estado viendo con mucha claridad en clases pasadas, ¿no? Entonces pues yo nada más pedirles por favor una vez más que terminen sus tareas, que las entreguen al tiempo para poderlas evaluar y que podamos tener un final importante y satisfactorio en este cuatrimestre. Muchas gracias por acompañarnos en todo esto que vimos de visión microeconómica aplicada a los negocios. Aprendimos desde qué era el concepto de economía, aprendimos las preguntas que resuelve la economía, aprendimos de distintas doctrinas económicas que hay, ¿no? Y por las cuales hoy se conforman gobiernos, empresas, como ahorita repasábamos, ¿no? Aprendimos toda la ley de la oferta y la demanda, los determinantes de la oferta, de la demanda, estudiamos los mercados de competencia perfecta e imperfecta, estudiamos el circuito de la economía, estudiamos a la empresa, vimos cómo estaba dividida, qué lo afecta externamente, qué lo afecta internamente, y ahorita pues cerramos con el tema de el empresario y la empresa. Entonces, creo que ha sido un cuatrimestre muy enriquecedor y lleno de aprendizaje. Espero que les haya quedado algo, que el material les haya servido, que sé que es así, las tareas y los ejercicios. Bueno.
Chicos, pues nos vemos. Acuérdense que tienen esta semana nada más para terminar todo. Les mando un abrazo y gracias por estar siempre al pendiente de las clases y bueno, estamos aquí en contacto.